Buenos días, muchas gracias por su presencia en esta sala y para quien nos está siguiendo a través de las redes. Estamos iniciando justo a tiempo para presentar el día de hoy la solicitud que estamos haciendo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que se reconozca las bebidas azucaradas o endulzadas con edulcorantes como un producto de riesgo para la salud en nuestro país. Antes de presentar las características de esta acción, su fundamentación y sus posibles consecuencias, queremos presentar a ustedes la declaración de cerca de 10 expertos que apoyan esta solicitud para declarar producto de riesgo a estas bebidas. Son las voces de expertos en nutrición, epidemiología, antropología, de la alimentación y salud en población indígena. A continuación de sus declaraciones, como advertimos, presentaremos la argumentación, las pruebas, sentido y consecuencias que tiene una declaración de producto de riesgo para estos productos que, como veremos, matan más mexicanos que el propio crimen organizado. Los invitamos a ver estas declaraciones de alrededor de 10 expertos en muy diversas áreas sobre los daños que está significando el consumo de estas bebidas en nuestro país, uno de los mayores consumos en el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Simón Barquera y soy director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y presidente electo de la Federación Mundial de Obesidad. Llevo más de 20 años investigando la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas que vivimos en México. Ha quedado claro que en nuestro país el consumo de bebidas industrializadas como los refrescos es un determinante muy importante de esta crisis de salud que ha provocado tanto dolor y daño al país. Se consumen alrededor de 160 litros de refresco per cápita al año y si esto continúa, no habrá servicios de salud que puedan con la demanda de atención. Mueren más de 40,000 personas cada año solo por el consumo de refrescos. Por ello es fundamental emitir una alerta sanitaria por riesgo en el consumo de estos productos altamente nocivos para la salud y desarrollar acciones urgentes que permitan reducirlo cuanto antes. Muchas gracias. Durante más de 3 décadas, México ha padecido una grave epidemia de obesidad y los daños colaterales, sobre todo por el síndrome metabólico y diabetes mellitus, que ha ocasionado ya más de 1 millón de muertes a lo largo de este siglo. Esta situación, sin duda, está asociada con el altísimo consumo de bebidas edulcorantes que tenemos en México, sobre todo por parte de la niñez. El daño que se está haciendo está fuera de toda duda. La evidencia científica es contundente. Es muy importante que las autoridades tomen medidas inmediatas, eficientes, de alarma epidemiológica para poder controlar esto. Hacemos un exhorto a las autoridades a que asuman su función y su responsabilidad por la salud, sobre todo de la niñez mexicana. Hola, buenas tardes, me llamo Laura Moreno Altamirano, soy profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde hace varios años me he dedicado a estudiar la diabetes, la alimentación y en particular los efectos de los alimentos o los productos ultraprocesados en la salud. Considero de suma importancia esta iniciativa para que las bebidas azucaradas y las que contienen edulcorantes artificiales sean declaradas productos de riesgo para la salud. Los daños que estas bebidas provocan están ampliamente evidenciados. Emitir una alerta sanitaria dirigida a la población es imperativo e impostergable. Además de los efectos ampliamente conocidos provocados por la gran cantidad de azúcares que contienen estas bebidas, como son la obesidad, la diabetes y otras enfermedades metabólicas, quiero señalar que los aditivos químicos que contienen, por ejemplo, los colorantes, los acidulantes como el ácido fosfórico y los endulzantes,
juegan un papel relevante con respecto a la microbiota intestinal. Es decir, alteran el equilibrio de los microorganismos benéficos de nuestro intestino. En particular, quiero destacar que se ha documentado que altera el eje intestino-cerebro, dando lugar a que estas bebidas sean consideradas adictivas. Hay aún mucho que se da al respecto. Sin embargo, hasta el momento hay evidencias muy fuertes que estas bebidas están jugando un papel fundamental en estos problemas de salud que nos están aquejando de una manera muy importante. Muchas gracias. Soy el doctor Arturo Guerra López, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM. Es la sociedad con mayor cantidad de miembros en el país. De los aspectos que discutimos continuamente en nuestros congresos, en nuestros eventos, es la alta tasa de mortalidad que tenemos los mexicanos por enfermedades cardiovasculares. Fíjense ustedes que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país. Para que pongan en contexto lo que les estoy diciendo, cada 2 minutos muere un mexicano en nuestro país por una enfermedad cardiovascular. De suyo, esto es muy grave. Entre otras causas que contribuyen a esta alta mortalidad están los altos índices de obesidad que tenemos en nuestro país. Y en ese sentido, el impacto de las bebidas azucaradas, con 70% del azúcar añadido, proviene justamente de las bebidas azucaradas. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo, nuestra lucha, nuestro trabajo hacia el Estado, es disminuir la cantidad de azúcares en los alimentos, bebidas que consumen nuestros niños. Así que, ayúdenos, por favor. ¿Qué tal? Yo soy Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria y hoy quiero hablar sobre los daños que hacen las bebidas azucaradas en la niñez mexicana. Probablemente hemos subestimado qué tan dañinas son para la niñez. Hoy sabemos que efectivamente deterioran la vida, incrementan las posibilidades de enfermar y de morir. En particular, los 2 tipos de daños que hacen son los metabólicos y los neurológicos. Sobre los metabólicos hemos hablado y se ha documentado ampliamente que el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa a través de las bebidas azucaradas incrementa el colesterol LDL, que es el de baja densidad, el más peligroso, va dañando las arterias, pero al mismo tiempo elevan los triglicéridos, el ácido úrico y otros marcadores proinflamatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que la niñez incrementa el riesgo de morir por un infarto al miocardio, por ejemplo, pero también abren la puerta, no solamente para la obesidad, porque se ha demostrado que estos daños se ocasionan incluso sin incrementar el peso. Pero si, por ejemplo, envejecen los órganos, hacen el hígado graso, y la diabetes tipo 2 está presente, latente este riesgo de desarrollarla en cualquier momento y sobre todo en edades tempranas. Vale la pena decir que importa mucho la edad de inicio de las bebidas azucaradas. En México, un estudio demostró que el 73% de la niñez iniciaba el primer año de vida, pero el 100% había probado una bebida azucarada a los 2 años. Y ellos hablaban sobre que aumenta la grasa visceral cuando se inicia tan tempranamente y por ende el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades básicamente de las que estamos hablando es diabetes tipo 2, hígado graso y las cardiovasculares. Sobre las neurológicas, decir que hay el insomnio, está relacionado con disfunciones cognitivas, con afecciones del pensamiento, con el síndrome de hiperactividad en los niños y niñas, pero también decir que el consumo de refrescos entre la niñez es la puerta de entrada para algunas adicciones. Es potencialmente adictivo y esto abre una puerta todavía a más amplia del daño del que hemos hablado. Es indispensable quitarlas del ambiente de la niñez.
Soy José Tenorio, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente estoy llevando a cabo un proyecto que explora el consumo de productos ultraprocesados en Chiapas. Esto desde una óptica histórico-cultural para comprender mejor el porqué de este consumo. Anteriormente trabajé un proyecto sobre alimentación escolar en México y desde esta experiencia como académico me sumo y como integrante también de la Alianza por la Salud Alimentaria me sumo a la petición colectiva que estamos llevando a cabo para que la COFEPRIS declare a las bebidas endulzadas de manera artificial o bebidas ultraprocesadas como un producto de riesgo para la salud. Se ha demostrado ampliamente en la literatura la asociación que existe entre el consumo excesivo de estas bebidas y el impacto negativo en la salud de la población. Además, más allá del efecto negativo en la salud individual de la población, estos productos, su consumo también tiene un gran impacto en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la materia prima o alguna de las materias primas que se utilizan para producir estos productos vienen desde un modelo agroindustrial de monocultivo que tiene un impacto altamente negativo en el medio ambiente. Además, también los plásticos de un solo uso que se desprenden de este consumo de bebidas es también una de las causas principales que afectan a nuestro medio ambiente. Además, esta declaratoria podría ayudar a fortalecer regulaciones como las de la venta de alimentos y bebidas en escuelas para erradicar estas bebidas nocivas de estos espacios educativos. México es uno de los países más afectados por el consumo excesivo y la excesiva disponibilidad de las bebidas azucaradas. La evidencia científica es contundente. Se asocian con más obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades del corazón. Se asocian también con más riesgo de desarrollar fracturas y de desarrollar síndrome metabólico. En México se les atribuye cada año la muerte de 40,000 personas. El consenso sobre su riesgo está ahí, y sin embargo siguen presentes como producto y publicidad por todos lados. Pero su omnipresencia no es casual, es una expresión de las injusticias del sistema alimentario. México conoce muy bien la ferocidad con la que estas industrias custodian su mercado. Son las mismas industrias que se han opuesto a la aplicación de impuestos. Son las mismas industrias que luchan contra la salida de estas bebidas de los entornos escolares. Pero ante la magnitud del daño que provocan, no hay otra alternativa. Para detener y revertir estos daños, hay que regularlos de forma estricta. México debe continuar tomando medidas para disminuir la presencia y disponibilidad de las bebidas azucaradas y la declaratoria de una alerta sanitaria sobre los riesgos que acarrean las bebidas azucaradas debe ser una de ellas. El consumo de refrescos embotellados siempre representa un riesgo para la salud, sobre todo si este es elevado o si se da en población vulnerable. En Chiapas, al 3% de los bebés menores de 6 meses en poblaciones indígenas se les da refresco. En las regiones de Chiapas, el consumo de bebidas azucaradas tiene claras características de un consumo adictivo, el que es alentado por publicidad en lenguas locales y por estrategias de comercialización sumamente agresivas que incluyen la multiplicación de puntos de venta que hacen que los refrescos sean el producto más disponible. El consumo de bebidas embotelladas azucaradas en la población indígena de Chiapas es uno de los más elevados del mundo, y con esto se ha erosionado la cultura alimentaria y se ha desplazado a bebidas tradicionales nutritivas. Este consumo distorsiona el gasto familiar y desvía los recursos que podían ser destinados
para la compra de alimentos saludables. De este modo, su consumo también está relacionado con la persistencia de altas tasas de desnutrición. El consumo elevado de bebidas azucaradas provoca una altísima prevalencia de caries dental entre los escolares. 9 de cada 10 escolares indígenas tienen problemas graves de dentición, los cuales no solo causan dificultades en la masticación y en la apariencia, sino que producen profundos cambios en la microbiota intestinal. Estos cambios se han relacionado con el desarrollo de problemas graves en etapas posteriores de la vida, en los cuales incluyen riesgos reproductivos para las mujeres y un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como las afectaciones cardíacas y la diabetes. Estamos en esta mesa Gabriela Guzmán, abogada del Poder del Consumidor, Paulina Magaña, coordinadora de la campaña de salud alimentaria, Javier Zúñiga, coordinador del área jurídica del Poder del Consumidor, y un servidor, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Presentamos el día de hoy la solicitud que estamos haciendo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. No hay ningún producto en el mercado, a excepción del tabaco y el alcohol, que esté generando tantos daños como las bebidas azucaradas. Incluso podríamos pensar que las bebidas azucaradas pueden estar generando más daños que algunos de estos productos. No hay ningún producto en el mercado, a excepción del tabaco y el alcohol, que organismos internacionales, tanto de salud como financieros, estén llamando a bajar su consumo, como las bebidas azucaradas. Desde la Organización Mundial de la Salud, el máximo órgano internacional de salud, hasta el Banco Mundial, el máximo órgano internacional financiero, recomiendan políticas para bajar su consumo. El primero, la OMS, con el fin de proteger la salud, y los organismos financieros como el Banco Mundial para proteger las finanzas públicas por los altos costos que provocan las enfermedades relacionadas con su consumo. En este contexto internacional, la población mexicana presenta uno de los mayores consumos de bebidas azucaradas, sobre un producto que internacionalmente los máximos organismos de salud y financieros recomiendan implementar todas las políticas posibles para bajar su consumo. Estos productos tienen la mayor red de distribución en todo el país, hasta convertirse en los productos más accesibles. Sabemos que en muchos casos es más accesible el acceso a la Coca-Cola que al agua. Estos productos cuentan con la mayor inversión publicitaria de cualquier otro producto en nuestro país. Las corporaciones que producen, publicitan y comercializan estos productos tienen un gran poder económico y político. Han encabezado las grandes alianzas de grupos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial. Todo ello se traduce en un gran poder persuasivo que impide a la población tener una percepción real de los daños de estas bebidas. Una población ahogada en una publicidad que vincula el consumo de estos productos con la felicidad, la juventud, el deporte, no con el deterioro dental, no con la obesidad, no con el síndrome metabólico, no con la diabetes, no con el hígado graso, no con las cardiopatías. México ha sido el primer país en declarar emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes. El deterioro de nuestra alimentación, en el que ha jugado un papel central el alto consumo de estas bebidas, ha disparado los indicadores de salud. Sin duda, el consumo de estas bebidas representa un daño, un riesgo a la salud. Se trata de un producto de riesgo, y así
debe declararse por la autoridad sanitaria, presentando una alerta sanitaria. Y repetimos, los datos son muy claros. Las bebidas azucaradas matan más que el propio crimen organizado en nuestro país. Esta alerta sanitaria debe incluir a las bebidas con edulcorantes no calóricos y debe considerar el carácter adictivo de estos productos, en especial de aquellos productos que tienen cafeína. Los edulcorantes no calóricos presentados como alternativa a los azúcares presentan diversos riesgos a la salud que han llevado a la propia Organización Mundial de la Salud a recomendar que no sean consumidos. Doy la palabra a Paulina Magaña, coordinadora del área de campaña de salud alimentaria, para que nos hable de la evidencia científica que existe a nivel internacional y nacional sobre los daños de estas bebidas. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En la siguiente presentación, pues va a ser un resumen de todos estos estudios científicos. Ya expertos y expertas en los videos hablaban de algunos datos sobre consumo y sobre impactos a la salud, pero vamos a retomarlos con estudios muy puntuales. Para introducir, bueno, en general la categoría de bebidas azucaradas, podemos encontrar varias bebidas en esta categoría. Su principal característica son los azúcares añadidos, que son prácticamente el primer ingrediente de estas bebidas. Sin embargo, entre los ingredientes pues podemos ver algunos otros que también tienen ciertos potenciales riesgos a la salud, como son los edulcorantes no calóricos y la cafeína, que ya se han mencionado. ¿Cómo está el consumo de bebidas azucaradas en México? Bueno, hay múltiples estudios que han evaluado no solo la categoría de ultraprocesados en general y la cantidad de bebidas azucaradas que se consume en México. Y bueno, un estudio de la OPS en 2019 que evaluó el consumo de productos ultraprocesados en la región señaló a México como el principal consumidor de estos productos, y entre la categoría de productos ultraprocesados, los refrescos representan el mayor consumo con un 21.7%. Y también se señalan algunas otras bebidas azucaradas como los jugos y bebidas endulzadas como aguas, con un 6.1%. En total suman 27.8% de la contribución de ultraprocesados a la dieta de los mexicanos y las mexicanas. Ya lo señalaban en los videos, el consumo promedio es de 163 litros por persona al año, uno de los consumos más grandes en todo el mundo. Y bueno, estas son las bebidas que más se están consumiendo en el país, también de acuerdo al estudio de la Organización Panamericana de la Salud, en donde, como lo vimos en la gráfica, pues se reflejan en primer lugar los refrescos. También se mencionaba que el aporte de las bebidas azucaradas, o el 70% de los azúcares que consumimos, pues provienen de las bebidas azucaradas, que es pues un porcentaje muy importante. Cuando hablamos de grupos poblacionales, pues este es la encuesta de salud y nutrición en México más reciente que evalúa consumo en población, 2022, y vemos que el consumo pues viene desde etapas muy tempranas, y es muy alarmante que desde los preescolares y escolares ya hay un 90% que están consumiendo estas bebidas de manera habitual. Bueno, también señalamos otros grupos poblacionales, pero particularmente pues hay una gran preocupación por el consumo en niños y niñas. Específicamente, bueno, ya también se mencionaban cuáles son los riesgos o los daños que se generan a la salud. Los podemos dividir en metabólicos, como ya se mencionó, salud mental, también se mencionó salud bucal y bueno, también algunas relaciones con la adicción. Vamos a empezar con los riesgos metabólicos o enfermedades no transmisibles, y esto se refiere a una porción. Fíjense ustedes, si se consume una porción al día, que es una porción de una lata, ni siquiera estamos hablando de 600 mililitros, que es la presentación que usualmente se llega a consumir en México, ¿no? Que es la presentación de la botella. Estos estudios hablan de una presentación de una lata,
y con una porción diaria de este consumo que en México es rebasado, si sacamos como esta relación y regla de 3, pues se puede llegar a consumir más de esta cantidad. Por una porción al día se aumenta el 27% del riesgo en adultos de padecer obesidad, el 55% de mayor riesgo de obesidad en niños con solo una porción y 19% mayor riesgo de diabetes con una porción. Si se incrementan 2 porciones al día, que sí es una realidad en México, el riesgo de diabetes incrementa hasta el 26%. Es decir, sí va en proporción del consumo, pero vemos que con una sola porción pues ya hay un riesgo. Y con una sola porción también incrementa el 10% de riesgo de hipertensión arterial. Sin embargo, bueno, el tema de la obesidad pues es un factor que podemos ver ante el consumo de estas bebidas azucaradas. Hay otro estudio que evalúa las enfermedades cardiovasculares y se observó que ante el consumo de una porción al día tan solo por 2 semanas ya existieron factores o marcadores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que ya justamente un especialista lo mencionaba en el video, que es una de las principales causas de muerte en México. Y en tan solo 2 semanas de este consumo ya se están viendo factores de riesgo. Otros relacionados a las enfermedades no transmisibles, pues es el aumento del ácido úrico. Entre 2 a 6 porciones que se consumen por semana incrementa el 44% el riesgo de aumentar el ácido úrico, y si es más de 7 a la semana, que vendría siendo regularmente una al día, aumenta el 89% de incrementar el ácido úrico. También hay factores de riesgo relacionados al cáncer en general, con un aumento del riesgo del 18%. Este dato, bueno, es un estudio que se realizó en el 2019 que evalúa específicamente el consumo de bebidas azucaradas y su relación con mortalidad, y el dato es de 40,000 muertes al año en México por el consumo de estas bebidas relacionadas a las enfermedades crónicas. Este dato es muy importante porque pues sí fue evaluado en la población mexicana y fue ajustado con los otros factores de riesgo, es decir, independientemente del consumo de ultraprocesados, solo por el consumo de bebidas azucaradas mueren 40,000 personas al año. En cuanto a la salud dental, bueno, los azúcares son el principal factor dietético para el desarrollo de caries dentales. En este caso, lo que sucede es que las bacterias pues metabolizan estos azúcares generando ciertos ácidos que generan un deterioro del esmalte. Y bueno, pues el principal fuente de consumo de azúcares en muchos de los países, incluyendo México, son las bebidas azucaradas. La relación también en los estudios se muestra que entre mayor consumo de bebidas azucaradas, pues existe un mayor riesgo de caries dentales. En el caso de la salud mental, que fue otro de los factores de riesgo que ya se mencionó, hay estudios que se ha evaluado pues ciertos marcadores o síntomas, tanto en población infantil como en adolescentes y adultos. Todos los estudios en todos los grupos poblacionales han identificado un deterioro en la salud mental. Un estudio que evaluó pues el consumo de bebidas azucaradas en niños, en estudiantes, detectó que a mayor consumo de bebidas azucaradas existían más problemas psicológicos y del comportamiento, que fue una de las cosas que ya se señalaron, y también el consumo en adolescentes aumenta el estrés, síntomas depresivos, ideas suicidas y un mayor consumo. Para el caso de los adultos, también con una sola bebida azucarada incrementa el 26% de tener una mala salud mental y posibilidades también de depresión. En cuanto a la adicción, bueno, aquí tenemos 2 factores. El principal factor que tiene propiedades adictivas pues es el azúcar, uno de los componentes principales, el principal ingrediente de las bebidas azucaradas. Y pues este consumo libera ciertas sustancias como dopamina, que tiene mucha relación con las conductas adictivas, al igual que otras drogas, y la liberación de esta dopamina también incita a seguir consumiendo, ¿no? Es una estimulación constante, entonces se puede ver como un círculo, ¿no? Entre más se consume, pues hay una mayor estimulación de esta dopamina y otras hormonas, y pues se genera un mayor consumo.
Hay otro componente que también se encuentra en las bebidas azucaradas, que es la cafeína, y pues también se ha reconocido la dependencia de la cafeína como un factor de riesgo. Incluso la Organización Mundial de la Salud la reconoce como un trastorno clínico. Por último, en el tema de adicción, hay un estudio que salió en el 2018 en donde se evalúa el síndrome de abstinencia en un consumo de adolescentes que consumían bebidas azucaradas de 3 porciones al día. Se les retiró las bebidas azucaradas por 3 días. Y en estos 3 días que no se consumieron las bebidas azucaradas, se evaluó pues ciertas indicadores que tienen que ver con la abstinencia, ¿no? Cuando hay un proceso de abstinencia con cualquier droga, y se reconoció el aumento del antojo y el dolor de cabeza, ¿no? De pronto hay varias personas que dicen que si no consumen bebidas azucaradas les duele la cabeza, pues justamente es un síntoma de abstinencia. Y bueno, también se evaluó que hubo una disminución de la motivación, la satisfacción, la capacidad de concentración y el bienestar. Entonces, las conclusiones de este estudio es que hay una evidencia de los síntomas de abstinencia, y el aumento de las bebidas azucaradas pues tiene que tomarse también en este sentido, y estar evaluando qué tanto están influyendo en el consumo y en la adicción. Por último, el último componente que llegamos a encontrar en las bebidas azucaradas pues son los edulcorantes. Tenemos en México una leyenda precautoria. Esto fue un debate muy amplio que se dio cuando el etiquetado frontal de advertencia, se presentó toda la evidencia en las mesas de trabajo y se llegó a concluir que justamente esta leyenda precautoria, que va dirigida específicamente a niños y niñas, es porque tiene efectos muy específicos en este grupo poblacional, que es la habituación a los sabores dulces, y esto genera un mayor consumo de alimentos azucarados y un incremento del consumo de azúcares en la vida adulta. Esto fue presentado y tuvo mucha resistencia por parte de la industria, pero al final pues hay evidencia cada vez más contundente al respecto, y una de ellas es la conclusión que tuvo la Organización Mundial de la Salud el año pasado con sus guías, en donde identificó que no aporta ningún beneficio para la pérdida de peso y el control específicamente para la pérdida de peso a largo plazo, y que inclusive ante su uso tiene efectos indeseables como un mayor riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Entonces, bueno, en resumen, los daños generados por las bebidas azucaradas, y bueno, voy a pasar la voz para la acción legal. Sí, le damos la palabra a la licenciada Gabriela Guzmán, abogada del Poder del Consumidor, para que nos hable de esta solicitud, lo que contiene la solicitud que hemos presentado ya desde el viernes pasado ante la Comisión Federal para la Protección frente a Riesgos Sanitarios. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Yo les hablaré de qué se trata esta acción legal y cuáles son los argumentos y el sustento que tiene esta acción que ya se presentó ante la COFEPRIS. Bueno, el recurso presentado por el Poder del Consumidor ante la COFEPRIS se usó una figura jurídica que se denomina acción popular o denuncia sanitaria, que permite a cualquier persona solicitar a la COFEPRIS que investigue y eventualmente advierta sobre los riesgos que puede presentar un producto o servicio. En este caso, las bebidas azucaradas con edulcorantes y con cafeína. Ahora, dentro de esta denuncia sanitaria incluimos 3 subcategorías, como mencionaba, las azucaradas, las que tienen edulcorantes o con alto contenido de azúcares o edulcorantes y que tienen cafeína. Esta acción busca que como medida cautelar la COFEPRIS emita una alerta sanitaria. ¿Qué es esto? Un aviso formal a toda la población de que el consumo de estas bebidas constituyen un riesgo para su salud. Adicionalmente, hemos solicitado que la COFEPRIS investigue si la combinación o todos los ingredientes que contienen estas bebidas producen dependencia, ya sea de manera individual o conjunta, como se presentan usualmente en estos productos. Igualmente investigue aquellos ingredientes que las empresas solo presentan como saborizantes y que no se especifica qué sustancias son, y que nos investigue el riesgo que tienen.
Para desarrollar este recurso se hizo una investigación documental amplia en dos sentidos. El primero de ellos sobre artículos académicos libres de conflicto de interés, así como recomendaciones de organismos y organizaciones internacionales que detallaran los riesgos que suponen estas bebidas azucaradas. Este apartado ya ha sido abordado por mi compañera. Y la otra arista que se investigó para realizar este recurso fue una revisión sobre la evidencia de prácticas de desinformación que ha llevado a cabo la industria de estas bebidas para menospreciar o desviar la atención del riesgo que representan estos productos. Abundaré un poco más en este tema. Hemos encontrado que hay varias estrategias que la industria de bebidas azucaradas ha utilizado para que se minimice o se esconda o no se ponga atención en los riesgos que suponen estas bebidas. La primera de ellas es la creación de institutos que son aparentemente científicos y que presentan evidencia favorable para sus productos. Algunos ejemplos que ya hemos denunciado anteriormente es el del INSI, el International Life Science Institute, o el Instituto de Bebidas para la Salud y Bienestar. Otra estrategia utilizada por esta industria es la evidencia pagada que resulta favorable a sus productos, ya sea porque minimiza los riesgos de sus ingredientes o disocia estos productos de las enfermedades que ya los expertos han mencionado, que hay evidencia concluyente de que producen enfermedades y son un riesgo para la salud. Particularmente en la investigación encontramos un artículo del autor Bess Rastrollo que señala que los artículos y estudios financiados por estas industrias son benévolos y por tanto pues reducen la percepción de riesgo que hay de estos productos. Asimismo, otra estrategia utilizada es la injerencia en la creación de políticas públicas para evitar o desincentivar que exista información sobre los riesgos de estos productos. Un ejemplo claro que también ya hemos denunciado fue la intervención de la industria, principalmente de Coca-Cola, al realizar el antiguo etiquetado GDA. La siguiente estrategia es la comunicación de ciencia favorable a la industria. Una vez que ya han financiado los estudios, los artículos que minimizan o disocian estos riesgos, la comunican ya sea por medio de sus propias páginas de internet, por las páginas de asociaciones de esta industria, como la AMPRAC, antes MEXBEP, o por medio de organizaciones aparentemente de la sociedad civil, pero que están ligadas a estas industrias. Así, causan esta desinformación y desvían la atención a otros elementos como el estilo de vida y las decisiones de consumo de las personas. Finalmente, otra estrategia que han utilizado es la acción contra las políticas que ya se han tomado para desincentivar el consumo de estos productos, como el impuesto a las bebidas azucaradas. Recordamos el ejemplo de investigaciones financiadas por esta industria que trataban de mostrar que no eran efectivos cuando la evidencia libre de conflicto de interés muestra lo contrario. Y finalmente, el incumplimiento de otras políticas como el etiquetado de advertencia, en el cual han desarrollado estrategias como la presentación de productos con etiquetas de doble cara a fin de no mostrar los sellos de advertencia. Ahora, ¿cuáles son los argumentos legales que sostienen esta acción, esta solicitud de una alerta sanitaria y del reconocimiento de estos productos como un riesgo para la salud de las personas? El primero de ellos es que solicitamos que, con base en toda la evidencia científica que también se adjuntó como pruebas a este escrito de solicitud que se presentó ante la COFEPRIS, es que aplique los principios de precaución y prevención en materia de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Estos principios originalmente vienen del derecho ambiental, pero son aplicados ahora a la salud pública porque su centro es la evidencia científica existente sobre los riesgos de estos productos. En este sentido, el principio de prevención indica que ante la certeza científica de que estos constituyen un riesgo, el Estado debe tomar acciones. En este caso,
declarar estos productos como un riesgo y emitir la alerta sanitaria a la población. El ejemplo de este principio sería que ya hay certeza sobre esa asociación con enfermedades no transmisibles, con caries y otros problemas de salud dental, y problemas de salud mental. En el caso del principio de precaución, indica que, aunque no haya aún certeza científica, pero exista evidencia suficiente que muestre un riesgo, el Estado debe actuar. ¿Por qué? Porque a la larga sería más costoso dejar que ocurrieran o se manifestaran estos riesgos que evitarlos. Esto sucede en el caso del carácter de dependencia o el carácter adictivo de estas bebidas. Por otra parte, tenemos el argumento de protección de derecho a la salud a través de la información. A nivel internacional y nacional, se reconoce que el derecho a la información es un componente indispensable para tener acceso efectivo al derecho a la salud. ¿Cómo es esto? La información es indispensable para que las personas puedan tomar decisiones sobre lo que consumen, sobre cómo sobrellevar enfermedades que ya tienen, como puede ser el caso de diabetes, de obesidad o de otras disfunciones metabólicas, y a través de la información, que en este caso sería la alerta sanitaria que les indique que hay evidencia de que son riesgosos para su salud, puedan tomar estas decisiones y el Estado proteja su derecho de las acciones de terceros. En este caso, pues de acciones de la industria que a través de todas esas estrategias que ya mencioné o de su publicidad estén fomentando el consumo de estos productos riesgosos para la salud. Y finalmente, el Estado, a través de la COFEPRIS en este caso, tiene la obligación de corregir la situación de desinformación en que se encuentra la población. Como ya he mencionado, la industria de bebidas azucaradas ha disociado sus riesgos, ha desviado la atención a otros factores y ha apagado evidencia que indique que sus productos no son riesgosos. En este caso, el Estado tiene la obligación de que con base en esta evidencia científica que se le presentó y la que ellos aumenten en su investigación, adviertan a la población y corrijan esa situación en que se encuentra. Esto es todo por mi parte. Pasaré la palabra a mi colega Javier sobre las consecuencias de esta acción. Sí, le damos la palabra a Javier Zúñiga, que es coordinador jurídico del Poder del Consumidor. Muchas gracias. Yo voy a hablar brevemente de cuáles son las consecuencias que va a tener esta acción o tendría que tener esta acción. Como mencionaba mi colega, parte de las cuestiones que se solicitan es primero que se reconozcan y se apliquen estos dos principios que se explicaron, el de principio de riesgo precautorio y prevenible sobre las bebidas azucaradas. Segundo, que se tomen acciones y medidas justamente para corregir la desinformación y para proteger el derecho a la información y el derecho a la salud. Y con base en estos argumentos se declare a las bebidas azucaradas y endulzadas como un producto de riesgo. Esto no es la primera vez que la COFEPRIS lo haría, lo hicieron no solo sobre productos en particular o marcas en particular, sino también sobre gamas de productos, por ejemplo, los vaporizadores. La COFEPRIS en años anteriores emitió una alerta sanitaria justamente porque se declaró como producto de riesgo a todos los vaporizadores. Esto nos lleva a que se emita una alerta sanitaria que, como explicaban, es una información que se da a toda la población sobre los productos de riesgo y cuáles son los riesgos que conlleva el consumo de estos productos, en este caso de bebidas azucaradas. Algunos de los argumentos que pedimos, del contenido que pedimos que tenga esta alerta es primero que se hable sobre la afectación a la salud que bien se ha demostrado sobre el consumo de bebidas azucaradas y endulzadas, que se haga la alerta sobre toda la categoría de productos, no sobre una marca o sobre un producto en específico, sino sobre todas las bebidas azucaradas y endulzadas con edulcorantes no calóricos, que se hable también de los daños específicos que propicia el consumo de este tipo de productos a la niñez. Esto es fundamental a lo largo de la acción popular. Se habla muchísimo de los efectos negativos que tienen estas bebidas en la niñez mexicana. Y también se abra la investigación sobre posibles dependencias en el caso del consumo de bebidas azucaradas.
Consecuencias que puede tener y que estamos solicitando, primero es que justamente se abran investigaciones, no solo por la parte de la dependencia, sino también por las malas prácticas que ha tenido la industria hasta ahora, que mencionaban anteriormente. Esto es fundamental porque las prácticas han llevado a la violación de derechos fundamentales, como la información o como la salud, y deben de ser investigadas para que en su caso sean sancionadas. Concretamente, financiar evidencia, la interferencia en políticas públicas que se mencionaba, que también por el Poder Consumidor hemos presentado otro tipo de denuncias, y la difusión de evidencia sesgada. Estos puntos son fundamentales, que los contenga la alerta sanitaria para que la población mexicana conozca de los riesgos que existen alrededor del consumo de bebidas azucaradas y de las industrias que propician su consumo. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Allá atrás está el micrófono. Gracias. Buenos días, Armando Arteaga de Grupo ASIR. Yo quisiera que me precisaran por favor un poco esto de las 40,000 muertes. ¿Son por año? ¿Son en un sexenio? ¿Son en una década? Es decir, precisar esa cifra y cómo tienen la evidencia de que es por tomar bebidas azucaradas. Y Alejandro, señalabas que mata más que el crimen organizado. Este sexenio, estamos a 3 meses y está a punto de terminar con 200,000 muertes. ¿Esto es igual en el consumo de bebidas? Gracias. Bueno, en cuanto al estudio, es un estudio publicado específicamente en la población mexicana. ¿Por qué se atribuyen a bebidas azucaradas? Porque utilizan un modelo ajustado, es decir, se eliminan todas las otras variables de riesgo, como edad, como consumo de otros productos, y estos modelos estadísticos atribuyen solo al consumo de bebidas azucaradas. O sea, sí, no son otros factores de riesgo considerados como la edad, que es una de los factores también para el desarrollo de enfermedades metabólicas. Entonces, es por año, no es en un sexenio. En un sexenio tenemos hemos documentado las muertes también, no es por diabetes, no específicamente por bebidas azucaradas, pero estas 40,000 sí son específicamente en un año por bebidas azucaradas, ajustado en un modelo estadístico. Sí, y sobre el dato sexenal, pues bueno, el dato de los 40,000 muertes aparece desde el año 2019 más o menos. Bastaría multiplicarlo, ¿no?, por 6 y nos da más muertes por el consumo de bebidas azucaradas. Gracias. Sí, muy buen día. Paco Olvera, de Iniciática. 3 preguntas. Uno de los que intervinieron vía Zoom o video decía de los productos básicos, que es monocultivo. No sé, me quedó una duda muy grande. ¿A qué se refería con eso? Segunda, ¿por qué no declarar a estos productos, exigir que se les baje los edulcorantes? Porque eso de que se les ponga esta campaña, que qué bueno que es así, que son riesgos, son muy dañinos, lo veo difícil porque no podemos negar el poder político y económico que tienen las grandes corporaciones que se dedican a la producción de esas bebidas. Y tercera, la dopamina, precisamente por esa hormona que se libera con el azúcar, es la que causa la adicción, porque es si no mal recuerdo, es la hormona de la felicidad. Gracias por sus respuestas. Sí, si me permiten, contesto un poco. Hemos tenido mucho interés en estudiar el tema de la dopamina. Es la hormona del placer, ¿no? Se dice que la hormona de la felicidad es la serotonina. Y la dopamina se asocia, es necesaria la dopamina para nuestra vida diaria, pero sus mayores descargas, se asocian con prácticas o productos adictivos, ¿no? Y lo que sucede mucho con la adicción es tanto con la cocaína, por ejemplo, que se ha estudiado muy claramente en roedores que dejan la cocaína por irse por una preparación de agua con azúcar, es una manera de sacarlos en el caso de los roedores, ¿no?
esas descargas de dopamina que uno va teniendo todos los días van reduciendo la capacidad de ese centro de la recompensa en el cerebro, y entonces a veces necesitamos una mayor estimulación para generar la misma cantidad de dopamina. Sobre el tema de los monocultivos, se refería principalmente, yo creo que en este caso, a la producción de azúcar de caña, ¿no? Y en el caso de jarabe de maíz de alta fructosa, a la producción, ¿no?, de monocultivos de maíz que vienen principalmente de los Estados Unidos. Los impactos ambientales que tienen los grandes monocultivos pues ya son muy reconocidos en términos de cambio climático y de impacto de contaminación química. Y sobre la parte del poder político, justamente es parte de lo que se busca que se investigue económico. Como mencionaba mi colega, estas industrias a lo largo de los años han intervenido en políticas públicas y han creado estudios justamente para desinformar a la población. Lo que se solicita en la Acción Popular es que todas estas prácticas que se documentaron durante años sean investigadas y en caso de que se corrobore que se violentaron estos derechos, las empresas sean sancionadas, al mismo tiempo de que se busca solventar esta desinformación y estas malas prácticas que hicieron a través de la declaración de un producto de riesgo y que se genere la alerta sanitaria. Sí, buenos días, gracias. Don Alejandro Calvillo, unas precisiones nada más. Soy Juan García Heredia, de Portal de Reporteros. ¿Tendrán la cifra anual del valor del mercado de las bebidas azucaradas en México? Esa es una. También si las empresas son mayormente mexicanas o extranjeras las que venden estos productos. Y otra, ¿qué cantidad de bebidas azucaradas se consumen al día, al mes o al año en México? Y por último, ¿cuándo esperan que la COFEPRIS responda a la solicitud que hizo el Poder del Consumidor en este tema? Por favor. Sí, en primer lugar son empresas extranjeras. Todas las pequeñas empresas que teníamos de refrescos, ¿no?, como los conocemos, locales, ¿no? Había muchas marcas en Guerrero, en el norte. Todas, la mayor parte, han sido compradas por Coca-Cola principalmente, en la que domina ese mercado. El consumo se habla entre 160 y 163 litros por persona. Esto da más de 400 mililitros en promedio. Si sacáramos las personas que casi no beben y pusiéramos nada más las que beben, pues hablamos de al menos un promedio de medio litro. Esto es muy por encima de los indicativos de una lata de bebida azucarada o de refresco al día y los impactos que tiene sobre la salud, no solamente sobrepeso, obesidad, sino también en enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte, algo que no se reconocía, y que también estas bebidas, es que hay que pensar, yo creo que justamente nada más piensen ustedes en diluir 7 cucharadas, que sería lo que habría aquí en un vaso de refresco, ¿no? 7 cucharadas de azúcar y bebérselas así directamente, ¿no? De azúcar refinada, ¿no? Los azúcares existen en la naturaleza, en las frutas, en algunas verduras, ¿sí? Pero no en esas concentraciones, y vienen con fibra, se van liberando lentamente en el organismo después de consumir esas frutas, pero cuando uno lo bebe así es un golpe glucémico, o sea, aumenta el azúcar en la sangre y eso genera una descarga de insulina por parte del páncreas, y si esto se repite, se va agotando el páncreas, empieza a haber una resistencia a la insulina. Es algo totalmente antinatural, ¿no? Y que uno de los mayores efectos las tenemos en las poblaciones más vulnerables, sobre todo porque no tienen atención de prevención. Es decir, en este país, ¿no?, donde la diabetes es una epidemia, las personas descubren, de poblaciones de bajos recursos, descubren que tienen diabetes cuando la diabetes está muy avanzada, van con el médico y les dice, pues fíjese que usted tiene pie diabético, y para esto ya pasaron varios años que tiene diabetes, ¿no se lo habían dicho? No. O van y pues que ya casi no están viendo y le dicen, tiene retinopatía diabética. Eso está declarado por los propios expertos, ¿no? Ya está la penetración de estos productos
en cada rincón de este país, ¿sí? Tiene la mayor penetración, tiene la mayor publicidad, ¿no? Y tiene este carácter, nosotros decimos, adictivo, ¿no? Entonces es la fórmula perfecta para tener esta tragedia que tenemos y repetimos, no hay ningún otro producto comestible o bebible que los organismos internacionales estén llamando a bajar su consumo, como es el caso de estas bebidas endulzadas. Hay que decir las bebidas endulzadas porque pueden tener azúcar de caña, jarabe de maíz de alta fructosa o edulcorantes no calóricos que cada vez más se descubren sus daños a la salud. ¿El valor del mercado que tiene? No tengo yo aquí el dato, el valor de mercado, pero yo creo que es muy sencillo casi googlearlo para poder encontrarlo, sí. ¿Y sobre los COFEPRIS, cuándo esperan respuestas? Bueno, esperamos que en esta semana puedan dar una respuesta del procedimiento que va a seguir COFEPRIS. Gracias. Buenos días, Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Ya la gente ahora en estos tiempos, con todas las redes sociales, con toda la información que aparece en Internet, pues ya está, valga la redundancia, está más informada sobre el consumo de estas bebidas azucaradas. En dado caso de que la COFEPRIS atienda a esta petición e incluya lo que ustedes están pidiendo, ¿qué garantía habría de que se inhibirá el consumo de estas bebidas? La gente puede decir, bueno, ya sé, como el cigarro produce cáncer y otras enfermedades, las bebidas azucaradas igualmente, lo tomo, lo consumo bajo mi propio riesgo. ¿Qué garantía habrá de que efectivamente se inhibirá el consumo de estas bebidas? Y obviamente también pues el Estado lo que se le urge son pues recibir la mayor cantidad de dinero vía impuestos. Igualmente, esto cómo podría también influir en que se deje de beber estas bebidas. Gracias. Sobre esta última parte que comentaba, creo que algo bien importante es que la alerta sanitaria también busca que se hable sobre las prácticas de las empresas. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que, como se mencionaba, las empresas han generado una serie de desinformación sobre sus productos que la población desconoce o que no necesariamente están accesibles a información. Por ejemplo, los estudios que han pagado las industrias, la interferencia que hubo sobre las políticas, como los impuestos o el etiquetado anterior. Incluso se ha mencionado como exfuncionarios de otras administraciones después hicieron puertas giratorias y pasaron a trabajar a la Coca-Cola. Este tipo de prácticas, como se evidencia en la acción popular, de alguna manera influyen en las decisiones de la población. Entonces es importante que la alerta también hable de las malas prácticas que han tenido estas industrias y que se sancionen estas prácticas, que se investiguen y se sancionen. Sobre todo porque cuando contrarrestamos qué es lo que hacen las industrias, lo que hacen es publicidad y campañas sobre responsabilidad social empresarial y donde de alguna manera con este tipo de publicidad limpian su nombre, limpian sus productos y minimizan la con información falsa, pues los promueven indiscriminadamente. Bueno, en relación con los impuestos, hay que señalar que pues serían medidas complementarias, por una parte la alerta sanitaria y por otra parte el impuesto a las bebidas. Las gubernamentales que incluyan estas bebidas, ¿no? Eventos que se hacen en instituciones gubernamentales. Es evidente que en las escuelas tendría que haber una política, ¿no?, de esta materia, incluso cuando hacen una festividad. En las instituciones de que Diconsa, las tiendas de Diconsa no pudieran vender un producto que está catalogado como un producto de riesgo. Y el caso de los impuestos, ¿no?, fortalecer la propuesta de impuestos era de 20%, era la recomendación del impuesto mínimo. Desgraciadamente quedamos en 10%. Y después de México se vino como un efecto dominó y en otros países, Portugal, la India, Filipinas, el Reino Unido, ¿no?, implementaron impuestos alrededor de 20 o más, ¿no?, de por ciento sobre los costos de estas bebidas. Han tenido un éxito y han recaudado fondos para sus programas de salud, para sus programas con poblaciones vulnerables. Creo que también tendría que regularse la publicidad de un producto que ya está catalogado con un producto de riesgo. Tanto así como se
hace con el tabaco, muy débilmente lo tenemos con el alcohol, ¿no? Que son productos de riesgo, pero habría muchas aplicaciones que hacer, ¿no? En política pública. ¿Alguna otra pregunta? Hola, soy Citlali Pérez de Justicia TV. Dos preguntas. Si estarían obligadas las empresas al emitir esta alerta a la COFEPRIS en disminuir este tipo de endulzantes en sus productos o alguna cosa así. Y la segunda es, si no se emite esta alerta, ¿cuál es el siguiente paso para ustedes? Gracias. Sobre la primera parte de la pregunta, más allá del contenido de las bebidas, es justamente que la alerta de alguna manera ha tenido varios efectos y los ejemplos que ponemos en nuestra acción popular justamente responden a otras acciones que ha hecho la COFEPRIS. Por ejemplo, emiten comunicados de prensa en sus portales y los difunden con los medios de comunicación sobre las determinaciones que han tenido. Por ejemplo, en el caso de los vaporizadores, hablaron justamente no solo de los daños que tenía el consumo de este tipo de productos, sino también de la desinformación que se ha hablado. Y justamente eso es parte de lo que se busca. O sea, que de alguna manera la COFEPRIS en esta alerta sanitaria atienda a todas estas inquietudes y determine las acciones que considere pertinentes para resarcir los daños que ya han causado las malas prácticas de las industrias y esta desinformación que tenemos. Eso sería por una parte. Lo segundo es, bueno, lo que esperamos es justamente primero que se abran investigaciones. Parte de la idea de la acción popular es que se investiguen prácticas, pero también se investiguen los productos y las consecuencias de los productos, justamente para ver si hay algún tipo de sanción. Sobre todo en la parte de las malas prácticas de las industrias, ¿no? Esa sería la primera parte. También es importante que a partir de esto haya efectos o se hagan los efectos que esperamos que se hagan a partir de la presentación de la acción. Sí, igualmente dentro de estos efectos que se desearían. Pregunta, sí. ¿Qué tal? Buenos días, Cristina Sánchez de Agencia F. Me gustaría saber si tienen algún dato sobre cómo ha funcionado o si ha funcionado el etiquetado en el índice del consumo de estas bebidas, porque bueno, pues ya tiene algunos años el etiquetado, pero bueno, pues no hemos sabido tampoco si se ha mantenido el consumo o no, gracias a esto. Y también, ¿qué acciones se deben tomar también como sociedad para, pues, conseguir también este trabajo conjunto y evitar el consumo de bebidas azucaradas en estos grupos vulnerables? Muchas gracias. Sí, las evaluaciones que se están haciendo acaban de publicar, ¿no? Una evaluación sobre productos ultraprocesados principalmente con sellos. No hemos visto todavía la publicación de algún estudio sobre impacto de bebidas azucaradas. Es muy, muy complejo en el caso de bebidas azucaradas, lo sabemos por el impuesto. En el caso del impuesto, los estudios, el primer año y el segundo año, demostraron una reducción de consumo. Son estudios muy complejos, ¿no? Y que es difícil encontrar recursos para hacerlos. En el caso de bebidas azucaradas, por ejemplo, son cosas que aprendimos cuando se hacían estas evaluaciones, varía mucho. Si hay un crecimiento económico en la población, que lo tenemos en ciertos sectores en nuestro país, aumenta el consumo de muchos productos. Ese es un factor que se considera, ¿no?, en las tendencias de consumo. Y otro factor que lo vivimos mucho es cuando sí tenemos el dato de los primeros años del impuesto, pero el tema es que las respuestas de las grandes corporaciones, la mayor publicidad en México, por ejemplo, en 2022, la mayor inversión publicitaria de cualquier producto, y creo que no solamente en 2022, es de Coca-Cola. ¿Sí? Y fue una campaña publicitaria que no publicitaban el producto, ¿no? Haciendo lo mismo que hizo la industria del tabaco, ¿no?
Cuando les prohibieron, aquí todavía no se prohíbe la publicidad de estos productos, pero cuando le prohibieron a la industria del tabaco, hacían publicidad, ¿no?, a partir de labores de la industria del tabaco. Y se recuerdan la campaña de Coca-Cola, se llamaba El amor multiplica, y salía Coca-Cola y decían que apoyaban a las pequeñas poblaciones, a las mujeres, empoderaban a las mujeres. No hablaban del tema de diabetes en población indígena, no decían eso. Hablaban del tema del agua, que sabemos que es un tema que compromete mucho a esta empresa, y decían que hacían proyectos para que las comunidades tuvieran agua, una decena de pequeños proyectitos para lavar la imagen, y bueno, que recogían plásticos, salen unos chicos en la playa recogiendo plásticos y reciclaban. Es decir, todo un lavado de imagen, toda una cuestión de percepción de imagen, que es muy difícil cuando tienes una inversión multimillonaria, ¿no?, generando esa percepción en la población mexicana. Entonces, revertir eso pues requiere mucho, ¿no? Requiere impuestos, regular publicidad, un poco lo que pasó con el tabaco. Creo que un buen ejemplo es el tabaco. El tabaco ha bajado el consumo, ¿no? Tenemos países y ciudades donde el consumo ha bajado muchísimo. Tenemos ejemplos con el alcohol, ¿no?, que no se prohíbe, no se trata de prohibir el producto, sino es una cantidad de regulaciones. En el caso del alcohol, Rusia tenía el mayor consumo de alcohol en el mundo, ha bajado 50%. No se ha prohibido el alcohol. Se han prohibido horarios, puntos de venta, ¿no? Se han reducido muchas regulaciones de la publicidad y demás. Entonces, este es un producto que nos está dañando muy gravemente, ¿no? Y creo que no se qué hará COFEPRIS, porque si no lo declara producto de riesgo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que es un producto que no es de riesgo? Entonces, vamos a esperar la resolución de COFEPRIS. Si no hay otra pregunta, les agradecemos mucho su presencia, muy amables.